A medianoche, el estruendo de pesadas cerraduras resonaba en la prisión central de Ouagadougou. El presidente Ibrahim Traoré se plantaba frente a una celda a la que ningún visitante osaba acercarse. En su interior, una joven mujer, con ojos vacíos, pero desafiantes, ya había aceptado que moriría olvidada. Acusada injustamente de un crimen que jamás cometió. Sentenciada por un juez corrupto. Sus gritos acallados. Pero aquella noche sería diferente. La voz de Traoré quebró la noche. «Abran esta celda ahora». El rostro del guardia palideció. Sus rodillas flaquearon al comprender quién estaba frente a él y qué exigía. Pero, ¿por qué la habían incriminado? ¿Y qué sabía Traoré que aterrorizaba incluso al sistema? ¿Qué secreto enterraron tan profundo que solo la justicia de medianoche podía desenterrarlo? Las puertas de hierro crujieron al deslizarse, rasgando el pesado silencio de la prisión central de Ouagadougou. La medianoche había reclamado la ciudad desde hacía horas, pero aquella quietud se fracturó bajo el peso de pasos inesperados. Los guardias se agruparon en la tenue luz, intercambiando miradas inquietas. Nadie, ni siquiera el alcaide, visitaba a esas horas, pero allí estaba él, el propio presidente Ibrahim Traoré, flanqueado solo por dos asistentes, con la mirada endurecida por un propósito no expresado. Su convoy había evadido todos los protocolos, con órdenes directas desde lo más alto. Sin sirenas, sin cámaras, solo determinación. El jefe de guardias, el capitán Duamba, salió disparado de su oficina, enfundándose la chaqueta con manos temblorosas. La reputación de Traoré le precedía, decisivo, intrépido, pero rara vez impulsivo. Lo que le traía a estas horas no era nada ordinario. Antes de que Duamba pudiera preguntar, la voz del presidente cortó la tensión como una cuchilla. «Llévenme a la prisionera 47. El ambiente se congeló. Incluso el guardia más joven se tensó. La prisionera 47 no era una interna común. Era un fantasma encerrado más profundo que los demás, fuera de todo registro público. Los pasillos se llenaban de susurros. Incriminada, maldita o condenada. Nadie sabía. Pero Traoré sabía, y no estaba aquí por rumores. Mientras avanzaban, por corredores envueltos en sombras, los guardias vacilaron frente a su bloque. Traoré se giró, con la mirada ardiente. «Ábranla», ordenó. Con reticencia, la llave giró. La puerta chirrió al abrirse, revelando a una mujer sentada perfectamente quieta en la oscuridad. Samira Kabore no parpadeó, no habló. Sus ojos, vacíos pero silenciosamente desafiantes, se encontraron con los suyos sin un atisbo de miedo. Sin apartar la mirada, Traoré pronunció palabras que hicieron tambalear incluso al guardia más endurecido. «Esto termina esta noche». Samira Kabore estaba sentada en el rincón más alejado de su celda, con las rodillas recogidas, como si se protegiera de un mundo que hacía mucho la había abandonado. La bombilla parpadeante sobre ella apenas iluminaba su rostro. Sin embargo, sus ojos brillaban con una tranquila rebeldía, incluso en la penumbra. Aquellos mismos ojos habían iluminado las pantallas de televisión de todo Burkina Faso. Con apenas 27 años, Samira se había convertido en una estrella ascendente del periodismo. Valiente, incisiva e inquebrantable, perseguía la corrupción como una tormenta, denunciando tratos mineros oscuros y sobornos gubernamentales que despojaban a los pueblos de su tierra y esperanza. Pero la verdad, aprendió demasiado tarde, tiene enemigos. Su caída fue rápida y despiadada. Tras una explosión mortal que destrozó un edificio gubernamental, durante una protesta tensa, cobrando vidas inocentes, la culpa cayó sobre ella como un martillo. La narrativa era sencilla. Ella había escrito artículos implacables, liderado marchas y enfurecido a la élite. Un juez corrupto, del Masuri, hizo que la acusación pegara como brea. Testigos sobornados, pruebas plantadas. En una sala de justicia, asfixiada por el poder, su voz fue aplastada. Cadena perpetua, sin apelación, sin piedad. Los primeros meses en prisión destrozaron su espíritu. Gritaba, lloraba, suplicaba, pero con cada día que pasaba, el aislamiento la vaciaba por dentro. Cartas desaparecían, visitas negadas. Los guardias la silenciaban con indiferencia y crueldad. Con el tiempo, dejó de hablar por completo. No porque se rindiera, sino porque las palabras eran inútiles en un mundo sordo a la verdad. Sin embargo,
Cuando Trowe estaba frente a ella ahora, ella no se levantó ni se encogió. Solo la miró fijamente. No quedaba confianza por ofrecer, ni esperanza por mantener. Estaba rota en todos los sentidos, salvo en la parte que importaba, la parte que se negaba, incluso en silencio, a ser derrotada. El palacio estaba inusualmente silencioso cuando Trowe se encerró en su despacho privado, días antes de su visita a medianoche. Había despedido a sus ministros con una urgencia cortés y acallado a la siempre curiosa prensa. Solo 2 asistentes de confianza sabían la razón. Frente a él, reposaba un expediente delgado y sin marcas, entregado discretamente por un agente de inteligencia que prefería las sombras al protagonismo. Había llegado tarde en la noche, y su contenido sacudió a Trowe más que cualquier amenaza extranjera o provocación militar. El archivo era un mapa de traición. En su interior había transcripciones de grabaciones ocultas, recibos bancarios y una cadena de correos electrónicos que llegaban hasta el ministro Issa Tambora, el hombre encargado de supervisar la inversión extranjera en Burkina Faso. Las piezas del rompecabezas formaban una imagen grotesca. Contratistas extranjeros desesperados por explotar los minerales intactos de la nación se habían enfrentado a una feroz oposición por parte de Samira Kabore. Sus artículos habían revelado tratos oscuros que robaban a las comunidades sin piedad. Cuando la presión aumentó y las protestas estallaron, ocurrió la explosión, borrando convenientemente a su crítica más ruidosa y sumergiendo al país en un aterrador silencio. El golpe final vino con el juez. Del Masuri, considerado imparcial, estaba hasta el cuello en sobornos. Su sentencia contra Samira había sido escrita de antemano. Testigos instruidos. Pruebas fabricadas. Trowe leyó cada página, con el rostro endurecido por la rabia y la incredulidad. La justicia, aquello que había jurado defender, había sido vendida como un producto barato en un mercado. Al amanecer, la decisión ya estaba tomada. Esto no pasaría desapercibido. Nada de conferencias de prensa, ni teatro político. Algunas manchas no se limpian en público. Tenían que ser quemadas en la oscuridad. Trowe se puso el abrigo y ordenó a su chofer prepararse para un destino que nunca imaginó visitar. Iba a enfrentar personalmente a la prisionera olvidada, y esta vez el Estado no apartaría la mirada. Todo comenzó con ríos que se secaban. Samira Kabore había sido la única periodista lo suficientemente valiente para aventurarse en los pueblos ahogados en polvo de Culpelago, donde familias antes prosperaban de la tierra. Escuchó a madres llorando por pozos envenenados y a campesinos mostrando sus manos agrietadas, víctimas de despiadadas operaciones mineras extranjeras que no dejaron más que cicatrices. Los artículos de Samira encendieron una tormenta. Nombró nombres, contratistas con vínculos extranjeros, intermediarios locales y el titiritero detrás de todo. El ministro Issa Tambora. Su palabra se propagó como incendio forestal, transformando el sufrimiento silencioso en marchas furiosas en Ouagadougou. Por primera vez en años, la voz del pueblo superó a la de los políticos. Entonces Tambora contraatacó. Semanas después de que Samira publicara contratos filtrados que exponían confiscaciones ilegales de tierras, una explosión destrozó un edificio gubernamental durante una protesta encendida. El momento fue perfecto. Demasiado perfecto. De la noche a la mañana, la culpa recayó sobre la periodista que osó desafiar al poder. El Estado afirmó que la denuncia de Samira había incitado a extremistas. Desfilaron pruebas en televisión, un correo electrónico falsificado, grabaciones fabricadas, incluso un testigo pagado que juró que Samira tenía conexiones con grupos subversivos. Nunca tuvo oportunidad. Arrastrada al tribunal como símbolo del caos, enfrentó al juez del Masuri, un hombre con las manos manchadas mucho antes de que comenzara su juicio. Negó todas las mociones, descartó testigos clave y no le ofreció defensa alguna. En pocos días, fue sentenciada a cadena perpetua, sin posibilidad de apelación. Las cámaras captaron su silencio atónito mientras el veredicto era leído, aunque cortaron antes de mostrar la sonrisa burlona de Tambora en la galería del tribunal. Mientras Samira desaparecía en las sombras de la prisión, los poderosos celebraban. Su crítica había desaparecido, el escándalo enterrado. Pero lo que no sabían era que la verdad, aunque aplastada,
Tiene la costumbre de respirar bajo los escombros. Y esa noche, la justicia llamó a la puerta. Musabako llevaba solo 6 meses con el uniforme, pero ya pesaba sobre sus hombros. A diferencia de otros endurecidos por años custodiando hombres y mujeres olvidados por la sociedad, Musa aún creía en la justicia. O al menos así era hasta que fue asignado al bloque E. Ahí vivía, o mejor dicho, existía la prisionera 47. Las órdenes sobre ella eran estrictas y frías. No visitas, no cartas, no voces alzadas cerca de su puerta. Ella era más mito que prisionera. Una advertencia silenciosa para cualquiera que pensara que la justicia era ciega. Cuando el presidente Trowe entró en la prisión aquella noche, el mundo de Musa se tambaleó. El líder de la nación no pertenecía a aquel lugar, entre barrotes, oxidados y espíritus quebrados. Los guardias susurraban nerviosos mientras Trowe avanzaba, pero fue Musa quien se encontró cara a cara con el presidente al llegar al control frente a la celda de Samira. La garganta del joven guardia se apretó. Se enderezó, aunque sus palmas sudaban. La voz de Trowe era calma, pero inconfundiblemente feroz. «Abre su celda ahora». Musa vaciló, no por desobediencia, sino por miedo. «Señor», logró decir, «no se le permiten visitas, ni cartas. Las destruyen antes de que lleguen a ella». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una silenciosa vergüenza. Sabía que lo que decía no era legal, pero así había sido siempre. Prisioneras, como ella, no estaban destinadas a hablar ni a ser escuchadas nunca más. Los ojos de Trowe se oscurecieron. El peso de la injusticia aplastó el pecho del joven guardia como una prensa. «¿Sabes por qué está aquí?», preguntó el presidente suavemente. Musa negó con la cabeza. «Entonces no sabes lo suficiente para negarme». Sin elevar la voz, Trowe dejó clara su decisión. Musa tragó saliva, con el corazón latiendo con fuerza. Momentos después, las llaves pesadas resonaron y la puerta de la historia se abrió con un chirrido. La puerta de la celda gimió al cerrarse tras Trowe, sellándolo dentro con una mujer que había sido enterrada viva en silencio. Samira no se movió. Su rostro, demacrado e inexpresivo, seguía mirando hacia la pared agrietada como si su presencia fuera solo otro fantasma pasajero. Trowe se sentó lentamente en el frío suelo, dejando caer toda barrera de estatus y poder. No habló como presidente, sino como un hombre que cargaba con el peso de los pecados de una nación. Pasaron minutos antes de que su voz rompiera el aire quieto. «Te incriminaron, Samira». «Yo he visto la verdad». Ella giró ligeramente la cabeza, la sospecha brillando en sus ojos huecos. No dijo nada. Las palabras habían sido moneda demasiado costosa para gastar. Trowe metió la mano en su abrigo y deslizó un expediente delgado sobre el suelo polvoriento. Se detuvo a sus rodillas, lentamente. Las manos de Samira, frágiles pero firmes, lo recogieron. Dentro había copias de documentos falsificados, transferencias bancarias, transcripciones e incluso fotografías, nombres que conocía, tratos que sospechaba, y la prueba irrefutable. La mira, firma de Isa Tambora, autorizando un pago apenas días antes de la explosión mortal. Sus dedos temblaron al pasar cada página. Sus labios se entreabrieron en incredulidad. Se llevó la palma a la boca, tratando de contener algo desconocido. No, era ira. No era dolor. Era esperanza, terrible y pura. La voz de Trowe se suavizó, cargada de pesar. «En nombre de esta nación y de cada cobarde que permitió que esto sucediera, lo siento». La presa dentro de ella se rompió. La compostura de Samira se disolvió mientras sollozos sacudían su cuerpo. No eran lágrimas de derrota, sino la fe ahogada durante tanto tiempo que finalmente se liberaba. Lloró hasta quedarse sin lágrimas, aferrándose al expediente como a un salvavidas. Por primera vez en años, creyó que alguien finalmente había escuchado su grito. El viaje en auto de regreso a la prisión fue silencioso, pero el teléfono de Trowe se iluminó antes del amanecer. Una llamada tras otra. Nombres que usualmente hablaban en tonos medidos, ahora siseaban con amenazas urgentes y apenas veladas. La primera fue un ministro de alto rango en el gabinete. «Señor presidente», comenzó, con voz tensa. «Lo que está haciendo es imprudente. Deje que los perros dormidos yacen».
Momentos después, llegó una llamada de un asesor militar de alto nivel, más directo. Con respeto, señor. Liberarla enviará ondas de choque. Los contratistas extranjeros se retirarán. Los diplomáticos ya están nerviosos. Esto ya no es solo cuestión de justicia. Trowe escuchó sin interrumpir. Tenían razón en una cosa. La liberación de Samira abriría viejas heridas que los poderosos habían pasado años cosiendo con dinero sucio y acuerdos silenciosos. Las frágiles alianzas de Burkina Faso, especialmente con los inversionistas extranjeros, pendían de un hilo. Cada voz al otro lado de la línea lo presionaba hacia la misma conclusión. Proteger la estabilidad, preservar la imagen, evitar el caos, dejarla pudrirse. Él se sentó en su oficina, con las cortinas cerradas, mientras las voces resonaban en su cabeza. Pensó en los pueblos que Samira alguna vez defendió, en ríos envenenados y madres silenciadas. Pensó en la joven de la celda que no creía en la justicia hasta aquella noche. Finalmente, pensó en el juramento que había hecho para servir al pueblo, no a los poderosos. Trowe se levantó lentamente, con la decisión pesando, pero firme. La política siempre había sido un juego de sacrificios. Pero esa noche, se negó a sacrificar la verdad. Llamó a sus asistentes y habló con calma y determinación. Preparen la orden. Ella saldrá libre al amanecer. En ese momento, el presidente de Burkina Faso eligió no la seguridad, ni la diplomacia, sino un camino plagado de peligros. Una justicia que sabía le haría enemigos. Pero el silencio lo convertiría en traidor. La prisión parecía más fría que antes, como si intuyera que algo antinatural estaba a punto de ocurrir. Musabako permanecía rígido cerca de la celda de Minodos. Samira, apretando la pesada llave con su mano temblorosa. Las órdenes eran todo allí, el protocolo, una escritura sagrada. Y lo que Trowe exigía ahora rompería todo eso. Ningún preso del bloque E había salido alguna vez en libertad. Esa era la regla no escrita, grabada profundamente en las paredes y las mentes de cada guardia que patrullaba. Esos pasillos embrujados, pero Trowe no estaba negociando. «Ábrela», dijo, con voz baja pero cargada de determinación absoluta. Musa tragó saliva, sus labios agrietados mientras tartamudeaba. «Señor, con todo respeto puedo perder mi puesto. Hay procedimientos». Trowe dio un paso adelante, su mirada despojando cada capa del miedo de Musa. «Tienes miedo de romper reglas escritas por hombres corruptos. Mírala», señaló a Samira, que permanecía silenciosa detrás de los barrotes, su rostro inescrutable pero lleno de una esperanza silenciosa. «Tienes miedo de desobedecer monstruos», continuó Trowe, su voz afilada como una cuchilla. «Pero ¿has pensado a quién rendirás cuentas cuando la historia mire atrás? No rendirás cuentas a Tambora, ni a Sori, ni a ningún cobarde escondido tras libros de leyes empapados en sangre. Rendirás cuentas al pueblo, y ellos recordarán quién defendió lo justo y quién desvió la mirada». La respiración de Musa se cortó. Aquellas palabras calaron más profundo que cualquier amenaza. Sus piernas se debilitaron, las rodillas casi cediendo bajo el peso moral que lo aplastaba. Por un momento, el joven guardia pareció paralizado entre el deber y la conciencia. Entonces algo se rompió. Con dedos temblorosos, deslizó la llave en la cerradura. La puerta cedió con un suspiro metálico, como si la misma prisión protestara. Samira avanzó lentamente, saboreando la libertad en el aire. Musa susurró, con la voz quebrada. «Ve». Las pesadas puertas de la prisión central de Ouagadougou gimieron una última vez al abrirse. Pero esta vez, no devoraron sueños. Los liberaron. Samira Kabore salió a la fresca noche descalza, sosteniendo nada más que un fino chal carcelario sobre sus frágiles hombros. La ciudad ante ella estaba silenciosa, inconsciente de que la historia acababa de cambiar en las sombras. Trowe caminó a su lado. No había cámaras, ni aplausos, solo el murmullo de los grillos y el tenue resplandor de las farolas que guiaban su camino. No cruzaron palabra alguna, pero algo profundo y sagrado resonó más fuerte que cualquier discurso. Ella ya no estaba olvidada. Al amanecer, la justicia, largamente ahogada por el poder,
rugió despierta. La noticia estalló antes del desayuno. El juez del Missouri Sori fue sacado de su mansión, esposado frente a una docena de lentes parpadeantes. Horas después, Isa Tambora fue arrastrado, desde su jet privado en la pista, con el rostro pálido. El mundo, antes cómodo en su indiferencia, miraba atónito mientras Burkina Faso comenzaba a limpiar su propia casa. Al mediodía, los medios internacionales explotaron con furia polarizada. Los medios occidentales especulaban si Traoré había cruzado la línea, calificando su justicia de medianoche como peligrosa y autoritaria. Los grupos de derechos humanos, muchos de los cuales habían ignorado el encarcelamiento de Samira, ahora discutían sobre el método de su liberación en lugar de su causa. Sin embargo, por cada crítico en el extranjero, había millones en casa cuyos corazones latían con orgullo. En pueblos polvorientos y ciudades abarrotadas por igual, los susurros se convirtieron en vítores. Traoré había hecho lo que nadie más se atrevió. No solo habló de justicia, la entregó. Mientras Samira desaparecía en una seguridad silenciosa, Traoré enfrentaba el peso de mundos divididos. Para algunos, era un tirano. Para otros, un héroe renacido. Pero en su corazón, solo importaba una verdad. Esa noche, los olvidados fueron vistos. Pasaron semanas. Los titulares lentamente se desvanecieron, como siempre sucede. Samira Kabore, la mujer cuyo nombre alguna vez estuvo grabado en acusaciones judiciales y en pancartas de protesta, ahora elegía el silencio sobre el espectáculo. Rechazó entrevistas, declinó invitaciones y desapareció en una pequeña casa alquilada en las afueras de Kudugu. Allí cuidaba un modesto jardín y encontraba consuelo en el ritmo de la vida ordinaria. El mundo quería un símbolo, pero ella anhelaba algo más simple: ser completa otra vez, lejos de cámaras parpadeantes y narrativas hambrientas. Traoré respetó su deseo. Él también conocía el peso de ser convertido en algo que la gente usa. Héroe o villano, dependiendo del día. Sin embargo, una noche, bajo el manto del crepúsculo, llegó silenciosamente a su puerta. Sin convoy, sin guardias, solo el hombre que una vez estuvo en su hora más oscura. Samira abrió la puerta, sorprendida pero tranquila. Se sentaron afuera bajo un cielo pálido, hablando poco. No había necesidad de grandes discursos. Demasiado ya se había dicho en el silencio de los muros de prisión y las mentiras en la sala del tribunal. Antes de partir, Traoré se levantó, pausando como buscando las palabras justas. La miró, a la mujer que se negó a romperse, incluso cuando fue olvidada por la misma nación a la que una vez sirvió. Su voz fue suave, pero cargada con el peso de todo lo acontecido. La verdad es solitaria, dijo casi para sí mismo. Luego sus ojos encontraron los de ella, firmes e inquebrantables, pero invictos, sin esperar agradecimientos ni fanfarrias. Se fue tan silenciosamente como llegó. Pero el silencio que siguió fue inquietante. Los rumores se arremolinaron por los pasillos gubernamentales y las embajadas extranjeras por igual. Traoré se había hecho enemigos, poderosos enemigos. La nación esperaba, conteniendo la respiración, preguntándose si su cruzada contra la corrupción traería renovación o lo destruiría a él primero. Si esta historia te conmovió, no dejes que termine aquí. Dale me gusta, para apoyar la justicia. Comenta tu opinión. ¿Debería Traoré arriesgarlo todo por la verdad? Suscríbete y activa la campana para no perder la próxima historia apasionante, donde el poder, el coraje y la moralidad chocan. Tu voz mantiene vivas historias como esta. Únete a la comunidad porque la verdad, aunque solitaria, nunca debe ser silenciada.